La compasión de nuestro Maestro. Vamos por un episodio 7. ¿Cómo ves? Séptima enseñanza, viendo a Jesús, sus enseñanzas sobre la compasión. Esta serie va a través del año y no tiene como, digamos, una secuencia de domingo 1, domingo 2 y todo pegadito, no. A través del año tuvimos estos diferentes episodios. Hoy es el episodio número 7, quizá haya más, Dios lo sabe, pero yo quiero invitarte, abre tu Biblia por favor en Mateo 20. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia. Dice un hermano, enciende tu Biblia, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque hay hermanos que lo toman literal y agarran la Biblia y le prenden. No, hermano. Si digo enciende, pues es si lo traes en tu celular, ¿verdad? O en tu tableta. Así que cuidado, ¿verdad? No queremos quemar Biblias aquí, este tiempo ya pasó. Aquí somos cristianos, amamos la Biblia. Amén. Mateo 20, versículo 29 en adelante, dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mira, hermano, ¿estás listo para aprender más de compasión? Sí, amén. Yo ayer que meditaba esto, cerraba notas, dije: wow, qué hermosa enseñanza. La semana pasada aprendimos que la compasión nos lleva a la acción, ¿verdad? Hasta rima, ¿verdad? Si tú y yo decimos ser compasivos, vamos a actuar. ¿Y qué acción encontramos la semana pasada? ¿Se acuerdan? La compasión nos lleva a ¿qué? Perdón, a perdonar. ¿Sí, hermanos? La compasión nos debe llevar a perdonar. En la historia que tú y yo vimos la semana pasada, eso aprendimos. La compasión, yo voy a estar diciéndolo muchas veces hoy, la compasión es activa, ¿sí? Entre muchas de las acciones que Jesús hizo como compasivo, encontramos que Él sanó enfermos, Él liberó a endemoniados, Él alimentó a multitudes, Él perdonó pecados, salvó a muchos, incluidos nosotros. Y tantas cosas que a lo largo de tu vida, mi vida, podemos ver que Jesús hace porque Él tiene misericordia, o en otras versiones, compasión de nosotros. Hermano, tú y yo vivimos rodeados de mucha gente que necesita compasión. Y no solo hablo de la gente que está en esquinas pidiendo una ayuda. Quizá enfrente de ti, aquí en la iglesia, por ejemplo. Ahí en casa tienes a alguien que necesita de tu compasión. Que nadie le ayuda, que nadie le escucha. Hay alguien, hermano, alrededor tuyo que necesita compasión. Y hoy Jesús nos enseña que seamos compasivos, activos. ¿Sí? Hay gente necesitada a nuestro alrededor, hermano, que está clamando por ayuda. Hay algunos que claman con sus labios, lo gritan: necesito ayuda, gritan y nadie los escucha. Hay otros gritos silenciosos, ¿verdad? Que dentro de ellos hay un clamor y a veces por pena, por vergüenza ser apuntados, no expresan lo que viven, pero dentro de ellos arde y es algo muy triste, hermano. La pregunta para ti y para mí, hermano, hoy en esta tarde es: ¿estamos siendo atentos a esos gritos de desesperación, a esos gritos que claman por misericordia? Hoy Jesús en esta historia nos va a enseñar que tú y yo debemos estar muy atentos a aquellos que necesitan compasión. La historia de hoy, hermano, quiero decirte una cosa, no es nueva aquí en el Centro de Fe Angulo, al menos en el tiempo que yo tengo aquí ministrando. Hace 5 meses hablé de esta historia. A decir: ay, pastor, va a repetir la historia. No, hermano.
En aquel tiempo hablé la historia, esta misma historia que está escrita en Lucas, porque Lucas también contó esta historia. También la contó Marcos, pero de diferentes perspectivas. En aquella ocasión, cuando hablé de esta historia, llamé el mensaje un grito por misericordia. ¿Te acuerdas qué clamaban estos ciegos? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pues en aquella enseñanza, hace 5 meses, el enfoque fue que tú y yo clamemos por misericordia. Cuando tienes una necesidad, clama. Pero hoy estaremos del otro lado, los que escuchan el clamor, porque queremos que Jesús nos enseñe cómo escuchar el clamor de la gente. ¿Sí, amén? Hoy yo creo, hermano, que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Tiene vida, hermano. Y dice la Escritura que es eficaz. Y esa palabra viva y eficaz te va a hablar a ti y a mí. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, cierra tus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Padre, te amamos. Qué mejor Padre podríamos tener, solo tú. No hay nadie mejor que tú, Señor, eres el mejor. Y gracias, Dios, por amarnos. Gracias porque hoy permitiste a tu servidor, a mis hermanos, reunirnos en este lugar para aprender a ser compasivos. Padre, el acto compasivo por excelencia fue el tuyo al enviar a tu Hijo. Caso siguiente, Jesucristo, tu Hijo, dando su vida por un montón de gente pecadora. Qué grande compasión para nosotros. Y hoy queremos aprender de ti, Jesús. Toda cosa que distrae, toda cosa que molesta, en el nombre de Jesús se va. Y dile, hermano, a eso que te está molestando ahora, dile, en el nombre de Jesús, vete. Yo quiero aprender. Y Señor, escucha la oración de mi hermano en esta mañana. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hay una necesidad. Hay una necesidad. Mira, número 1, la gente seguía a Jesús. Mucha gente. Dile al que está a tu lado, como dicen los tapatíos, bien muchos. Aquí decimos, ¿verdad? Bien muchos. A Jesús lo seguían las multitudes. Él tenía compasión de ellos, hermano. Y dice la Escritura ahí en Mateo 9:36, que Él los veía como desamparadas, dispersas esas multitudes de gentes, como ovejas que no tienen pastor. Hemos platicado un poquito de las ovejas. Los que vinieron, creo que fue hace 1 o 2 semanas, hablamos de esto. Hoy no voy a estar tan intenso con ese tema, pero las ovejas, hermanos, sin pastor, hermanos, se pierden. Así veía Jesús a esta gente que le seguía muchas veces. Mira, los veía como desorientados. Y Él tenía compasión de ellos. En una ocasión dice que Jesús vio a una gran multitud y dice, tuvo compasión de ellos y los sanó de sus enfermedades. Entre esa gente que estaba ahí, hermano, había mucha gente enferma. Y Jesús, compasivo, movido a la acción, los sanó. Si traemos esas multitudes al campo de nuestra clase de hoy, porque hoy el maestro es Jesús, si traemos esas multitudes a nuestro contexto actual, hermano, tú y yo entendemos que estamos rodeados de multitudes, mucha gente a tu alrededor. Yo no sé dónde te desenvuelves, pero quizá es en la escuela, en el trabajo, cuando caminas en calle, tus vecinos. Pero tú y yo estamos rodeados de gente. Amén. Y no quiero que veamos esto como que debemos ser gente influyente que llama atención. No, hermano. Que tú y yo, rodeados de multitudes, seamos compasivos. Cuando veamos la gente a nuestro alrededor, hermano, ese montón de gente. Wow, el otro día fui al centro, hermano, tenía meses que no iba. Wow, esto es hermoso. Pero difícil caminar. Muchísima gente, todo vaya, ay, ¿por dónde voy? ¿Por dónde entro? Yo ya no traigo mi carro, por ejemplo, cuando vengo al centro. Prefiero venir en tren o caminando. De aquí me voy caminando. Porque no, hermano, carros ya el centro no es para carros, ¿verdad? Es tremendo el caos. Pero gracias a Dios, hay multitudes. Eso es hermoso, ¿sabes por qué? Porque podemos tener compasión de ellos.
porque mucha de esa gente necesita lo que tú y yo tenemos. La pregunta que tú y yo nos debemos hacer, o algunas preguntas que yo aquí sugiero nos hagamos cuando estemos rodeados de estas multitudes, que sean estas. Mira, imagínate en Plaza Tapatía, en el puro centro, y rodeado un montón de gente a tu alrededor. Imagínate esto. Y piensa lo siguiente: ¿cuántas de estas personas son salvas? ¿Cuántas de estas personas conocerán a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Cuántas de estas personas estarán hoy tristes, aunque tienen aparente una sonrisa, bien vestidos, pero cuántos dentro de su corazón están llorando? ¿Cuántas gentes de estas pueden o podrían recibir mi ayuda? Y que en oración tú y yo dijéramos: Señor, dame la oportunidad para compartirle la esperanza que hay en ti, Jesús. En lugar de quejarnos: hay un montón de gente, háganse para allá, me estorban. No, hermano, que tú y yo digamos: Señor, ¿qué puedo hacer en que se ve triste? ¿Qué puedo hacer por esa señorita que se ve muy sombría? ¿Qué puedo hacer, Señor? Por lo pronto pido que te conozca. A veces gente tan lastimada, hermano, que no va a aceptar que tú le hables, pero le viste y puedes orar por ella, por él. La gente, hermanos, seguía a Jesús por muchas razones, pero una de ellas, ¿sabes? Dice la Escritura ahí en Mateo, que la gente le seguía porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, lo que Jesús hablaba, lo vivía. Estos escribas, ¿qué te imaginas cuando digo escriba? Alguien que escribe, ¿verdad? Escribían la ley, hacían copias de la ley. En aquel tiempo no había impresoras. Gloria a Dios, hoy tenemos impresoras. Pero en aquel tiempo no, a mano, hermano. Y esa gente sabía mucha Biblia. Se sabían libros enteros. Pero no tenían autoridad, hermano, porque no vivían lo que escribían o lo que hablaban. Jesús sí, hermano. La manera en cómo vivía Jesús era congruente con lo que él enseñaba. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿somos congruentes con lo que leemos, con lo que decimos creer? Esta pregunta me desafiaba ayer y yo decía: Señor, perdóname, porque muchas veces no he sido congruente con lo que hablo aquí arriba, hermano. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos creer. Jesús así era, hermano, y por eso lo seguía la gente. En nuestra historia de hoy hay dos ciegos junto al camino. Y esto me llamó la atención: dos ciegos junto al camino. ¿Qué significa? O sea, mira, Jesús se encuentra caminando junto con sus discípulos y toda esta multitud que le sigue. Jesús, hermano, caminaba por donde estaban las necesidades. En una ocasión, mira, en Lucas capítulo 5, 32, dice, Jesús está siendo criticado, como ya sabes, estos escribas, fariseos, saduceos, toda esta gente, siempre criticando y viendo en qué se equivocaba. A mí me han dicho que hay iglesias donde hay gente así, hermano, que nomás están viendo en qué se equivoca el pastor para... Yo doy gracias a Dios porque aquí no, ¿verdad? Gloria a Dios, no oí amenes, espero que no. Dije, sale un amén, dije, bueno, está bien, Dios te bendiga y gracias por eso. Gracias por fijarte en los detalles, eso es bueno porque estás poniendo atención. Pero mira, Jesús, Él dice esto en esta ocasión: miren, yo no vine a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Antes de este versículo dice, los sanos no ocupan médico, ¿sí? Los médicos son para aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. ¿Qué nos dice esto? Jesús está yendo a esos lugares donde hay enfermos, donde hay gente afligida, donde hay gente triste. Hermano, tú y yo, ¿qué vamos a hacer entonces? No nos podemos encerrar y quedarnos ahí en casa o aquí en este edificio cada semana y saliendo de aquí directo a la casa y encerrarnos y no salir y no comunicarnos con nadie. No. Tú y yo debemos ser como nuestro Maestro Jesús. Caminar
donde hay problemas, donde hay circunstancias, que tú y yo podamos ser luz ahí, hermano. Algo que yo te he animado esto y lo repito hoy, y vamos a orar al final con esto también, es que le digamos a Dios lo siguiente: Dios, quiero ser instrumento de tu compasión. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de la compasión de Dios? Yo quiero ser, hermano. Yo quiero ser instrumento de la compasión de Dios. Tú y yo, hermano, seamos. Hermano, tú y yo somos llamados a caminar con Jesús. El día que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, tú dijiste: Jesús, eres mi Señor. Y cuando tú dijiste eso, significa que lo vas a seguir, lo vamos a seguir. Y si tú vas caminando con Jesús, quiero decirte una cosa: tú vas caminando con el proveedor. Tú vas caminando con el hacedor de milagros. Tú vas caminando con el poderoso. Tú vas caminando con aquel que estuvo ahí desde el principio y que por él y para él fueron creadas todas las cosas. Entonces imagínate, si yo vamos caminando con Jesús ahí en el centro de Guadalajara, no podremos decirle: Señor Jesús, ¿qué hacemos por esta personita? ¿No podremos? Claro que podemos, hermano. Debemos vivir en tal comunicación con nuestro Señor Jesús y decirle: Señor Jesús, mira, yo veo a este joven, su rostro veo, no entiendo qué tiene, pero lo veo mal, no lo veo contento. ¿Qué puedo hacer? Quizá el Señor te diga: pues empieza diciéndole buenos días, una sonrisa, ¿sí? A ver, sonríele al que está a tu lado, porque te veo muy serio, hermano. Sí, una sonrisita, no hace daño. Gloria a Cristo, hermano. Qué hermoso es vivir en comunión con nuestro Señor, hermano, y que podamos ver las necesidades a nuestro alrededor. Dentro de este escenario hay un clamor, hermano. Estos ciegos claman y dicen: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay una cosa bien interesante. Mira, si tú observas los relatos de Marcos y de Lucas, tienen algo en común. Los tres dijeron lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué dijeron? ¿Sí sabes o no? Hijo de David, ten misericordia de nosotros o de mí. ¿Sí? Si tú ves lo que cada uno escribió, Mateo, Marcos, Lucas, los tres dijeron eso igual. Pero ahorita vamos a ver un poquito de diferencia en Mateo. Pero antes de eso, mira, hay un clamor. Estos ciegos empiezan a ver que hay mucha gente. Y mucha gente ahí caminando más de lo normal, y ellos dicen: ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo ahí? Lucas describe esto, que ellos preguntan: ¿qué es aquello que pasa? Y ¿sabes qué dijo la gente que iba ahí en la multitud? Es Jesús el Nazareno quien está pasando. ¿Sí? Hay algo bonito que te digo este día, es que Mateo, cuando escribe esta historia, él no solo dice del clamor: Jesús, o otra cosa, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No, él empieza con algo. Ve a tu Biblia, ¿cómo empieza? Antes de decir Hijo de David, ¿qué dice? ¿Cómo? A verlo fuerte, no lo oí. ¿Tienes tu Biblia ahí? A ver, antes de decir Hijo de David, ¿qué dijo? Señor, ¿sí? Señor, Hijo de David, ten misericordia. Esto es bien interesante, hermano. Mira, yo quiero decirte un poquito de historia aquí. Mateo escribió esta carta para judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿sí? Judíos que habían aceptado a Jesús. Entonces, para Mateo era importante en su relato dejar este registro. El grito decía, o el clamor decía: Señor, coma, dice ahí, Hijo de David, coma, ten misericordia de nosotros. Las comas no están en el griego, te lo digo de antemano, ¿sale? Esto ya es el español cuando se tradujo. Pero una cosa súper importante aquí es que pensemos: ¿por qué Señor primero y después Hijo de David? Yo quiero explicarte eso, hermano, porque vale la pena. Estamos aprendiendo de Jesús, el compasivo, pero vamos viendo por qué esto, hermano. Y esto te va a ayudar a ti para que cuando tú seas compasivo con alguien, sepas cómo dirigir esa persona a Jesús. Hoy en día, mira, hay una corriente muy predominante en las iglesias que
quieren llevar un evangelio muy ligero, podríamos decir de una manera, y decirte, mira, Jesús es la mera onda, la buena onda, Él es tu amigo, Él es lo máximo y bueno, muchos atributos. No digo que no lo sea, claro que es nuestro amigo, es la onda, ¿verdad? Hablando como dicen los jóvenes que somos nosotros. Sí es Jesús lo máximo, sí, pero ¿sabes una cosa? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y eso no lo podemos diluir, hermano. Jesús es el Señor. Primero, mira, cuando tú y yo proclamemos de Jesús, proclamémoslo como el Señor. Porque esto tiene congruencia con lo que dice la Biblia. Mira, yo quiero decirte un texto. Romanos 10:9. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca, escucha esto, que si voy a leerlo otra vez, que si confesares con tu boca, escucha lo siguiente, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice que si confiesas que Jesús es tu amigo, serás salvo, no. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y es que cuando tú y yo reconocemos a Jesús como Señor, le vamos a obedecer, le vamos a seguir. Si le decimos solo amigo, es probable que cuando no estemos de acuerdo con Él, nos vayamos. Mucha gente a Jesús lo siguió como amigo, como un gran hombre, un gran conferencista, vamos a decirlo así. Y muchos de ellos hoy están condenados al infierno, hermano, porque Jesús nunca fue su Señor. Aquí la Escritura es súper clara, hermano. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este clamor incluye Señor, gloria a Dios. Segunda cosa que incluye, Hijo de David. Esto es hermoso, hermano. Cuando dicen estos hombres, Hijo de David, ¿sabes de qué está hablando? De que Jesús es Rey. Jesús es el Rey. Mira, cuando Dios hizo una promesa, si me acompañas por favor, súper rápido, segunda de Samuel. En segunda de Samuel capítulo 7, 16, Dios ha hecho promesas varias ahí a David, a Salomón, y hay este recordatorio constante que la descendencia de David, hermano, reinaría eternamente. Esto es bien interesante porque dices, ¿cómo una generación duraría de tal manera? Bueno, Dios proféticamente está hablando del reinado de Jesucristo mismo. Si tú ves la genealogía de Jesús, de María, por ejemplo, viene de David, del rey David. Sí, y observa esta bendición ahí. Segunda de Samuel 7, 16, ¿qué dice la Escritura? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Un reino humano no puede ser eterno, hermano. Solo Jesús es Rey eterno. Y de una manera aquí interesante y profética, Dios está anunciando que el reino de Jesús, que vendría de esa descendencia de David, sería eterno. Hay otro texto más que yo quisiera observes conmigo, Isaías 9:7. Isaías 9:7 dice la Escritura, escucha. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y si tú observas en tu Biblia el capítulo 9 de Isaías, observa qué título tiene. Lo más seguro es algo relacionado a esto: nacimiento y reinado del Mesías. Está hablando de Jesús. Isaías habla mucho sobre Jesús, lo que vendría a ser Jesús, y una de las cosas que dice ahí es: Jesús es el Rey eterno. Y es por eso, hermano, que cada vez que tú y yo invitamos a alguien a aceptar a Cristo, invitamos a que le diga a Jesús que sea su Señor.
no que sea su amigo. Puede estar dentro de tu oración, no digo que no, pero asegúrate que esa persona reconozca a Cristo como Señor. Porque eso significa todo, hermano. Que le va a seguir, que le va a obedecer, que va a buscar conocerle, ¿sí? Porque es su Señor. Hace algunos días yo comentaba esto, cómo mexicanos nos hace falta que entendamos, hermano, qué significa que Jesús es el Señor. La misma cosa cuando hablamos de rey, de que Jesús es el rey. Lamentablemente en México tú y yo ya no vivimos una monarquía. Lamentablemente y buenamente, ¿verdad? Porque había cosas buenas, pero había cosas no buenas en esto de las monarquías cuando había reyes. Pero una de las cosas que nos serviría hoy es que podríamos entender mejor qué significa que una persona sea el rey y que nosotros somos pueblo. ¿Sí? En estas monarquías el rey decía una cosa y se cumplía. Lo dije el otro día, aunque el rey estuviera loco, si decía una locura, el pueblo se aguantaba y lo hacía porque el rey loco lo dijo. ¿Y porque es el rey lo hacemos? Porque si no lo hacemos, envía el ejército y nos mata. Así era en aquellos tiempos. Gloria a Dios, ya no hay eso. Reyes locos todavía hay, ¿verdad? Gobernantes que no temen a Dios. Pero hermano, eso nos ayudaría a entender un poco qué significa que Jesús es el Rey. Gloria a Dios, Jesucristo es el Rey y los planes del Señor Jesús son perfectos. Aunque muchas veces no nos gustan mucho, ¿verdad? Pero son para nuestro bien, hermano. Él tiene planes de bien para tu vida. Pero observa esto, entonces tú y yo tenemos que entender que Jesucristo es el Rey y cuando nosotros, ¿qué aprendemos en esta lección? Cuando tú y yo vamos a ser compasivos, asegúrate de esto, de invitar a esta persona a que conozca a Jesucristo como su Señor, más que como amigo, como su Señor. Porque de ahí depende su salvación, lo dice la Escritura. Hermano, Jesús, cuando hablamos de que Jesús es el Rey, nos habla de su dominio, de su autoridad, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino en el venidero. O sea, en resumen, Jesús es el Rey eterno. Yo quiero que pensemos ahora, ¿qué responde la gente a este clamor, hermano? Aprendemos mucho en cada una de estas porciones, hermano. Yo quiero que observes. Esto que vamos a ver ahora no son buenos ejemplos. Pero tenemos que verlo porque a veces hacemos cosas como esta gente. La Escritura, si tú observas conmigo, por favor, Mateo 20:31, ¿qué hace la gente? Dice ahí la Escritura, la gente le reprendía para que se callasen. Eso hacía esta gente. Pero los ciegos, dice, clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Imagínate esto, hermano, esto es tremendo. Esta gente primero les dijo a estos ciegos, ¿se acuerdan que Lucas relata esto? Lucas dice que cuando va llegando el montón de gente ahí a ese camino, dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ellos no ven, acuérdense, son ciegos. No ven, pero escuchan y oye mucho ruido. ¿Qué pasa ahí? Viene Jesús el Nazareno. Excelente mensaje, hermano. Jesús viene, gloria a Dios, qué hermoso mensaje. Pero siguiente caso, hermano, siguiente vez que abren la boca, lo hacen mal. Porque estos ciegos, al saber que Jesús el Nazareno, el Señor, el Rey, el Hijo de David está pasando, empiezan a gritar con todas sus fuerzas que Jesús los escuche porque ellos quieren ser sanos. ¿Y qué hace esta gente en su segunda intervención? ¡Cállense! Qué mal, ¿verdad? No seamos así, hermanos. Si llevamos el mensaje de que Jesús viene, asegúrate que esa persona reciba lo que Jesús trae. Amén. Tú y yo tenemos lo que Jesucristo nos ha dado, ¿sí? Si tú le dices que vienes con el mensaje del Señor Jesús, asegúrate de dar el paquete completo, el mensaje completo. Esta gente no está dando el mensaje completo, hermano. Muchas veces nosotros hemos actuado como estos mensajeros, hermanos, mediocres,
Decimos ir llevar el mensaje, pero cuando la gente nos comparte su necesidad o escuchamos su clamor, les decimos que se callen. Quizá no lo dices así, cállate ya párale. No, quizá con nuestro desinterés, hermano, nuestra falta de tiempo. Espérame, es que ya me tengo que ir, luego platicamos, ¿no? Con eso estamos callando a esta gente con necesidad, hermano. Otras ocasiones con nuestro orgullo diciendo, mira, eso que te pasa no es nada. Muchas veces lo hemos hecho con nuestra ausencia, a veces con nuestra vergüenza, hermano, no nos animamos, o el miedo. Pero yo quiero darte dos escrituras, dos palabras de Dios aquí. Número 1, Dios te dice lo siguiente, y me dice a mí también, hermano: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese pueblo que Dios tiene en esta ciudad, hermano, va a ser alcanzado por hombres, mujeres como tú y como yo, que no se callan y que no callan a la gente, que los escuchan, oran por ellos, les comparten el mensaje y los llevan a Cristo. Una segunda escritura, Ezequiel 33:8. Y esta es advertencia, hermano. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, ese es el juicio para el pecador, hermano. Y Dios lo ha decretado ya, está en su palabra. La paga del pecado es muerte. No hay otra. Si no, dice, si tú no le hablares para que se guarde, si tú no le das el siguiente o la siguiente parte de este texto, la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú no le das eso, nomás le dices, eres pecador y estás condenado a muerte, y ahí se queda tu mensaje, hermano. Escucha lo que dice Dios: si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, es pecador, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Aquí, ¿qué nos dice el Señor? Da el mensaje completo. ¿Sí? Sí, hablaremos del pecado, que el pecado es ofensa en contra de Dios. Sí, también hablaremos del amor de Dios y la justicia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dejemos el mensaje a medias, hermano. A veces nos volvemos unos arrogantes, orgullosos, y solo hablamos del juicio, pero no hablamos de la misericordia de Dios, hermano, y del perdón que hay si esa persona viene a Cristo. ¿Por qué dije estos dos versículos, hermano? Primero, 5 cosas que yo quise anotar aquí. ¿Por qué dije estos dos versículos? Primero, por un lado, Dios nos dice, habla, no calles. Por el otro lado, hay una advertencia de si callamos. ¿Por qué los pongo ahí, hermano? Porque mira, otra vez, el ejemplo que tenemos de esta gente que cayó a los ciegos no es bueno. Número 1, tú y yo vamos caminando con Jesús, le conocemos y cada día le conocemos más. Segundo, nosotros tenemos algo que la gente necesita. Tercero, nosotros podemos hacer algo por esa gente en necesidad. Cuarto, tenemos un mandato del Señor Jesús de ir y compartir este mensaje, hermano. Y número 5, si no lo hacemos, el Señor nos va a llamar a cuentas. Y cuando tú y yo lleguemos a su presencia, le vamos a decir, esto hice o esto no hice. La pregunta para ti, para mí esta tarde es, ¿qué estamos haciendo con lo que Él ha puesto en nuestras manos, hermanos? ¿Estamos yendo? ¿Qué cuentas daremos al Señor de toda esa multitud que nos rodeó, hermano? Yo te invito, por lo menos empecemos orando. Si dices, me da pánico, no sé ni qué decir, mira, empieza a orar. Y no te ocupas sin cara ya media Plaza Tapatía y con este calorón. No, puedes orar, hermano. Empieza orando, ve las personas, obsérvalos. Con gracia, ¿verdad? No nos vayamos a ver raros, ¿verdad? Hay gente que mira muy mal, ¿no, hermano? Sí, ten cuidado cómo ves a la gente, cómo vemos a la gente, ¿verdad? A veces no somos discretos, ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadoso en esto, pero amemos, hermano, a aquellos que ama Jesús.
En resumen, hermano, no podemos actuar como esta gente. Tenemos algo que hacer. Tenemos que ser compasivos activos, lo dije hace rato. Y ser compasivo activo es no quedarse quieto, hermano, es hacer algo, movernos. Y si te puedes mover, mueve a tu hermano que se está durmiendo. Dile, ya mero, aguanta. Estos hombres, al recibir esta respuesta, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron callados? No. Gracias a Dios esta historia nos dice que estos gritaron más fuerte. ¿Sí? Qué bueno, hermano, eran hombres de fe. Estoy seguro que ellos conocían este texto y te invito a que lo conozcas tú también. Salmo 107, 19 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Estos ciegos yo creo sabían este texto, porque dice, a mí no me callas, yo grito más porque quiero ser sano. Vamos a la enseñanza del Señor Jesús, porque esto es lo que nos atañe y esto es lo que debe quedar súper grabado, hermano. La respuesta de Jesús, hermano, ante estos gritos desesperados por misericordia, versículo 32, vamos a ver cada uno. Versículo 32 dice que Jesús se detiene, número 1, los llama y les dice, ¿qué quieren que haga? 3 cosas bien sencillitas. Sencillas leerlo, ¿verdad? Hacerlo ahorita te vas a dar cuenta. Primero dice que Jesús se detiene. Jesús escuchó el clamor y se detuvo. Tú y yo tenemos que detenernos a escuchar a la gente, hermano. La gente está clamando, está en busca de alguien que los escuche, hermano. A veces nos enojamos, mira cómo viene vestido, vestida. Y no te detienes, sigues tu camino. Piensa, hermano, ¿qué está pasando en esta personita que busca llamar la atención? O que quizá no tiene para ropa. No sé. Piensa, hermano, detengámonos. Jesús se detiene porque Él escucha clamores, gritos de misericordia y Él se detiene. Hay que parar nuestras agendas, hermanos, y hay que detenernos para escuchar a la gente. Vivimos en un mundo muy acelerado, hermano, donde todos queremos correr. Se acaba el culto y parece que no hubo nada aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? No estoy regañando, hermano, solo son cosas que pasan, ¿verdad? Yo a veces corro para alcanzarlos, hermanos, déme chance de alcanzarlos. Mire, hay recompensa, hermano. Hay recompensa cuando tú te detienes y escuchas al que está necesitado. Mira, hay un texto que yo quiero darte aquí, rápido. Salmo 41, 1 al 2. Dice la Escritura, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. ¿Cómo ves, hermano? ¿Nos paramos mejor? Hay que escuchar a los pobres, hay que buscarlos, acercarnos, detenernos y escucharles. ¿Sí? Segunda cosa que hace Jesús, los llamó. ¿Sí? En Lucas 18:40 la misma historia dice que Jesús mandó que los trajeran. Dijo, a ver, mira, tráeme a esos muchachos. Bueno, no sé si eran muchachos, ¿verdad? Pero dice, tráiganlos a mi presencia. Jesús no solo se detiene, Él busca acercarse a estas personitas, hermanos. Al llamarlos, Él está buscando más cercanía de estas personas, hermanos. ¿Qué nos enseña entonces Jesús aquí? Que hay que acercarse. Jesús no solo se detiene, busca acercarse y esta actitud, hermanos, si tú la observas, esta actitud de Jesús es congruente, es igual a su Padre Celestial. Ahí en el Salmo 145, 18 dice que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Si el Padre Celestial se acerca para escucharte, hermano, escucharme, si Jesús se acercó a estos ciegos, en consecuencia tú y yo tenemos que acercarnos a la gente. ¿Sí? Jesús los llama, vengan, acérquense, quiero escucharlos. Mira, el otro día estaba leyendo un poquito sobre consejería bíblica
Y una de las cosas cuando tú estás aconsejando bíblicamente, hay 3 cosas que debemos hacer en cuanto a nuestra relación de consejero y aconsejado. Número 1, empatía. Número 2, respeto. Y número 3, sinceridad. ¿Sí? Cuando tú aconsejas a alguien bíblicamente, también debería ser de otra manera, pero empatía, respeto y sinceridad. ¿Sí? Lo que vemos aquí es empatía. Empatía nos puede ayudar aquí en este ejercicio. Empatía es tratar de ponerte del otro lado y a ver, ¿cómo me sentiría yo estando en esta circunstancia? Cuando Jesús se acerca a estas personitas, Él está buscando entender qué aflige a estas personas. Hermano, la compasión es activa, hay que moverse, ¿sí? Hay que preguntar, hay que decirle a la gente, ven, explícame, ¿qué pasa? ¿Sí? Tú y yo, hermano, quizá no tendremos todas las respuestas para ayudar a esta gente, pero ¿sabes qué? Tenemos algo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a saber qué decirles. Tú y yo quizá no podremos resolver ese problema dificilísimo, hermano, pero el Espíritu Santo sabe cómo y qué es lo que necesita esa persona. Y te puede dar esa palabra para que la des y esa persona se vaya en paz, tranquila. Gloria a Dios por eso, hermano. Lo último que vemos en la historia es que, ya vimos, número 1, se detiene, número 2, les llama, se acerca Él con ellos y les dice, número 3, ¿qué quieren que os haga? Jesús les pregunta su necesidad, hermanos. Hermano, era obvio, o podríamos pensar que es obvio, ¿verdad? Que un ciego, pues te imaginas que es ciego al ver quizás sus ojos, ver que hay gente a su alrededor ayudándoles a llegar al maestro. Pero Jesús les pregunta, ¿qué quieren que haga? Jesús se interesa en las necesidades, hermanos, de la gente y les pregunta, ¿qué quieres? Varias veces lo hizo. Hermano, ¿cuántas veces estamos tú y yo preguntándole a la gente, ¿qué necesitas? ¿Qué ocupas? ¿En qué te puedo ayudar? Gloria a Dios, estos hombres fueron rápidos. Dice que ellos le dijeron, Señor, que recuperemos la vista. Directos al punto, hermano. Esto también nos enseña cómo clamar tú y yo, hermano. Vamos directos, no vamos con rollos, ¿verdad? Señor, ocupo esto. ¿Sí? Sí, amén. Hermano, esta gente lo entendió y ellos fueron directos. Pero ¿sabes una cosa? Hubo un trabajo que Jesucristo hizo primero. Se detuvo, los escuchó, les preguntó cuál era su necesidad y entonces sí, esta gente expresó sus necesidades. Si tú y yo queremos ser compasivos y ser instrumentos buenos de la compasión de Dios, hay que detenernos, hay que acercarnos a la gente, hay que preguntarles qué necesitan y ellos solitos te van a decir qué necesitan. En la consejería bíblica te decía hace rato, si tú no empiezas bien, la gente no te va a decir nada. Al contrario, se va a enojar contigo y se va a ir. Pero si tú y yo hacemos lo que hizo Jesús, la gente te va a compartir. Y cuando la gente te comparte, hermano, tienes la tremenda bendición de compartirles del mensaje de Jesús y que esa persona sea libre, sea sana, pero más importante, que sea salva, ¿sí? Que conozca a Jesús como su Señor. Pero hay que trabajar bien, hermano. Hay que estar atentos a lo que Jesús hizo acá. Qué hermoso, ¿verdad? Todo esto viene en un texto, hermano. Y hace 5 meses no hablamos de esto. Gloria a Dios, mira, Dios tiene hoy nuevas cosas para ti, para mí. Vamos a terminar. Una vez que Jesús hace esto, estos hombres prontos dicen su necesidad, gloria a Dios. Versículo 34, la historia termina. ¿Qué dice ahí? Pon tu mirada ahí, versículo 34. Con alegría, ya vamos a terminar. Dice ahí, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron vista y le siguieron. 3 cosas bien rápido. Número 1, Jesús se compadeció de ellos. Al escuchar su necesidad, Jesús se compadeció. Siguiente cosa que hace Jesús, los toca, ¿sí? Los toca, hermanos. Esto nos habla de sensibilidad, nos habla de que no importa que estés ciego. ¿Te acuerdas? Él tocó leprosos. Pero eso muestra que lo aceptas y estás dispuesto a ayudarle, ¿sí?
Y lo siguiente que hace, número 3, lo sana enseguida. Así eres nuestro Señor Jesucristo, hermano. La compasión de Jesús en 3 palabras: atenta, activa e inmediata. ¿Sí? Enseguida dice la Escritura que los sanó. Si tú, hermano, yo hoy hacemos un examen de nuestra compasión, ¿cómo andamos? ¿Somos atentos? ¿Somos activos? ¿Somos prontos para ayudar? Pues tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y sabes, una última cosa aquí es que Jesús nos dice lo siguiente. Nueva versión internacional de Mateo 5:7. Escucha, pon atención, hermano, porque esto te conviene poner atención. Me conviene a mí también. Dice así: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Cómo ves? ¿Quieres que alguien tenga compasión de ti? Vamos empezando nosotros siendo compasivos. ¿Sí, amén? Yo quiero concluir, hermano. Vamos a tener cena del Señor y es importante que oremos para prepararnos. Pero hagamos un examen, hermano. Un examen de conciencia, un examen a nuestra compasión. Y hagamos una comparación. Nosotros, Jesús. Definitivamente Jesús va a salir mucho más alto que nosotros. ¿Sí? Pero pensemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Estás caminando con Jesús? Aquí alrededor de Él, esta gente que rechazó o cayó a los ciegos, estaba caminando junto con Jesús. Vamos a empezar ahí. ¿Estamos caminando con Jesús? Siguiente pregunta. Cuando la gente clama, hermano, ¿somos movidos a compasión o los callamos con nuestra actitud? Cuando tú escuchas la necesidad, hermano, ¿eres movido a compasión como el Señor Jesús para tocarle con tus manos y hacer algo inmediatamente? Piensa estas preguntas, hermano. En todas ellas Jesús saca excelente, positivamente hablando, ¿sí? Pero ¿cómo estamos nosotros, hermanos? Ya lo dije hace unos momentos. El clamor de la gente muchas veces no es oído, o sea, no lo articulan con sus labios, no lo gritan, pero muy dentro de ellos hay un clamor, hermano. Yo te invito a que recordemos cómo lo hizo Jesús y hagamos igual. Gracias a Dios, tú y yo tenemos a Cristo y podemos ayudar. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y podemos decirle que nos ayude. ¿Qué decirle a la personita? Si nos acompañas por primera vez, mira, tú y yo también necesitamos compasión. Este mismo Jesús que tuvo compasión de esos bueno, yo ya le estoy poniendo ancianos, no son ancianos, no sé cómo eran, pero eran ciegos. Jesús que tuvo compasión de estos ciegos, hoy ese mismo Jesús está aquí, igual de compasivo. Si hoy estás aquí es porque Él tuvo compasión de ti, de mí. Y si nos tiene vivo es porque tiene compasión de ti, de mí, y Él quiere que estemos con Él. Así que yo te invito, ¿qué te parece si todos, seas creyente o no, vengamos al que es compasivo, Jesús? No importa lo que hayas hecho, ya lo hemos dicho, Él te ama, Él quiere ser tu amigo, pero te invito hoy, reconócelo como tu Señor y síguelo. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás, si gustas, te invito lo hagas. Esto nos ayuda a no distraernos. Padre, muchas gracias por esta lección que tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste, hoy nos enseña tremendas palabras sobre la compasión que muchas veces, Señor, nosotros hemos pasado por alto. Hoy, Señor, reconocemos a aquellos que decimos caminar contigo. Hermano, esta es invitación para ti. Yo lo reconozco personalmente. Y digámosle, Señor, reconocemos que no hemos sido compasivos. Que al escuchar las necesidades
decimos voy a orar y se nos olvida, o dejamos o criticamos muchas veces. Perdónanos, Dios. Hoy queremos estar a cuentas. Si usted nos acompaña, quizá por primera, segunda vez, y usted no ha conocido a Jesús como su Señor, yo le invito esta tarde que lo hagamos usted y yo juntos. Y digámosle al Señor Jesús: Señor Jesús, necesito de tu compasión. Mi vida ha sido muy difícil. He clamado silenciosamente o abiertamente y no me escuchan. Pero hoy he escuchado que tú te detienes, que tú llamas, que tú escuchas, preguntas, ¿qué es lo que me sucede? Dile, hermano, amiga, amigo, dile: Jesús, esto tengo. Él quiere escucharte. Platícaselo. Y recuerdas, hace rato dije un texto, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees que Él está vivo, que Él resucitó, eres salvo de eso. Él no te condena hoy. Hoy te llama a que te arrepientas. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Y digámosle así, ahí en tu corazón dile: Jesús, reconozco que he fallado, que soy pecador. Reconozco que mi vida no ha tenido los mejores resultados. Hoy pido de tu compasión. Me arrepiento de mis pecados. Te pido, perdóname, límpiame de toda mi maldad. Y hoy creo que tú eres compasivo, fiel, justo, para perdonarme y limpiarme de todo este mal. Hoy te miro a ti, Jesús, y quiero seguir tu ejemplo de compasión. Y ahora, Dios, nos comprometemos a ser compasivos. Si tú deseas hacerlo, te invito a hazlo. Dile: me comprometo a ser compasivo, a seguir el ejemplo de mi Señor y Maestro Jesús, y a compartir con otros lo que de gracia he recibido. Gracias, Dios, por permitirnos ser instrumentos de tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.